Bueno, perdón. Una serie de definiciones se acordaron ayer durante la Comisión Política en el PPD, una reunión bien trascendental porque además tenía la presencia de ministros precisamente de aquel partido. Exacto, y vamos a profundizar en este tema, en qué se logró luego de este encuentro clave que se extendió bastante. Estamos junto al vicepresidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Buen día. Gonzalo, ¿cuál fue el tono de la reunión de ayer? Considerando que este nuevo segundo tiempo, digamos, de la presidenta, esta nueva hoja de ruta, marcó una serie de líneas dentro de la nueva mayoría entre aquellos partidos que estaban más de acuerdo con ese giro de timón y otros que no se habían mostrado muy de acuerdo, y entre esos estaba el PPD precisamente. Claro. Mira, yo diría que lo primero fue una inversión larga de tiempo para tener un diagnóstico compartido. ¿Cuánto de lo que hoy día tenemos es, comillas, una crisis económica? Y que creo que eso quedó claro, que tenemos problemas económicos, pero no una crisis económica. ¿Y cuánto de lo político? Porque en el documento que nosotros planteábamos es que aquí había una combinación entre lo político y lo económico, y aclarar algunas cosas. Primero, en lo económico hay tres cosas que efectivamente sí están ocurriendo. Primero, hay una disminución del crecimiento. Pero esa disminución del crecimiento, primero, tiene que ver con una matriz productiva de Chile que está fundamentalmente en los commodities. El ciclo de los commodities viene bajando. Latinoamérica estaba creciendo al 5%. En promedio en este año va a crecer al 0,5% porque es fundamentalmente commodity. Y si nosotros crecemos entre el 1,5 y el 2, no es tan malo desde el punto de vista de la base estructural de la economía, y hay que hacer algo con respecto a la matriz productiva y cómo volver a crecer, entendiendo que el ciclo de los commodities tiene para largo rato de disminución del precio. Segundo, hay un problema desde el punto de vista de las cuentas fiscales, en que hoy día vamos a terminar probablemente con un 3% de déficit, y eso significa que uno no puede establecer nuevas políticas que impliquen más gasto de la cuenta corriente. Y lo tercero, que es tal vez de los temas más preocupantes también, es que hay disminución de la inversión en la minería, que tiene explicación por el precio del cobre, pero también se nos comentaba de que el 47% de los proyectos que las consultoras están entrando a diseño ha disminuido. Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño de inversión de corto, mediano y largo plazo, hay disminución de la decisión de inversión de los empresarios de todo tipo, de mediano a grande. Pero segundo, y tan importante como esto, y a veces mucho más importante, es que tenemos una situación política muy compleja. Primero, hay un cambio relevante en la credibilidad de la clase política, dado todos los casos Penta, Cabal, Soquimich, y la clase política está con restricciones en términos de la decisión. Segundo, la nueva mayoría no ha tomado una definición única y por lo tanto, desde el punto de vista de gobernanza, tenemos un problema al interior que tenemos que resolver. Y tercero, hay problemas de gestión de gobierno que hacen que la gente no reciba lo que necesita. En cambio, en educación, en salud tenemos un lío grande, en deporte, en vivienda. Por lo tanto, uno de los terceros temas que parte de la disminución del apoyo a la nueva mayoría tiene que ver con que la ejecución del gobierno ha sido menor. Y allí Nicolás Izaguirre hacía un ejemplo bien interesante para entender qué importancia tiene esto. Cuando tú tienes un partido de fútbol y estás jugando con un balón, todo el mundo sabe qué rol juega cada quien. Y cuando colocas 3 pelotas en la cancha, que es lo que ocurrió con muchas reformas tramitándose al mismo tiempo, finalmente el tema de buen gobierno no ha sido uno de los factores relevantes, junto con una derecha bien dura y con un empresariado que se ha opuesto ideológicamente a esto, y un pequeño factor es que los sectores antisistémicos violentos generan una cierta sensación de incertidumbre. Gonzalo, pero ¿son problemas entonces de diseño del programa o de ejecución y gestión de la administración pública? Yo creo que hay las conclusiones que tenemos de las dos. En el diseño del programa, desde el punto de vista de la idea de un crecimiento económico que tenía una condicionante estructural que iba a disminuir, uno podría prever que íbamos a tener menos recaudación y por lo tanto parte de las medidas económicas de ampliar la matriz económica, de invertir más en las pymes, de tener lo que se creó ahora del Consejo de la Productividad y la Innovación, de generar este consejo sobre la inversión de infraestructura, que es un tema permanente. Y nosotros reclamamos un rol más activo de la Corfo y ojalá poder llegar a tener un acuerdo nacional de un modelo de desarrollo. Son temas bien estructurales que no estaban planteados en un eje general de gobierno y desde el punto de vista de gobernanza
Yo creo que han habido errores en designaciones, en forma, en la manera de relacionarse con los partidos, que uno empieza desde el día sábado a ver que hay un cambio. Cuando el ministro Díaz dice, mira, de aquí en adelante las redefiniciones no son de un equipo tecnócrata del gobierno, sino que son en conjunto con los partidos y con el espacio de la sociedad. Yo creo que vamos a readecuar esta etapa en que hubo exceso de entusiasmo de reforma y un panorama económico que efectivamente no fue suficientemente tomado en cuenta para tomar medidas en ese sentido. Hay ciertas coincidencias, hemos visto en los partidos políticos respecto al análisis de la génesis tal vez de la problemática, el exceso de expectativas como uno de los temas y también una serie de reformas que generaban una cierta incertidumbre y que también habrían afectado este programa de gobierno. Pero al momento de analizar cómo seguir, cómo continuar, se ven claras diferencias. Tenemos al PPD en una postura y sobre todo al presidente de su colectividad señalando que si es que no se cumple con el programa de gobierno, se pone en duda la continuidad de la nueva mayoría. Sobre todo él lo dice porque aquí se creó la nueva mayoría como un gran conglomerado que debía responder a un programa y a una, podríamos decir, a una reunión política que debía además ajustarse a este programa. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando justamente se está debatiendo la posibilidad de que no se pueda cumplir con ese programa? ¿Es esto, significa la posibilidad de que la nueva mayoría no pueda continuar? Mira, primero tú tienes razón y esto se definió como un acuerdo político programático. Claro. Es decir, lo que nos une es una visión en torno a un programa. Y por lo tanto, cuando Jaime, el presidente del PPD, plantea, ojo, que si esto es un cambio de rumbo tenemos problemas. Otra cosa es que haya un cambio de velocidad. Y yo creo que lo que se ha acordado es que esto, y la presidenta lo señaló claramente, que es realismo sin renuncia, es decir, el cambio no es a dónde vamos, sino en la velocidad que vamos, y eso yo creo que el debate hoy día que instalamos, que es de lo que nosotros entendemos, y si uno empieza a escuchar, estamos todos de acuerdo. En educación, que es una reforma pro crecimiento, y eso hay que entenderlo muy bien. Si uno entiende que el problema de Chile es su matriz económica fundamentalmente en cómo, y el factor que catapulta una mirada de desarrollo con más tecnología, con más valor agregado, es que haya un país con más capital humano, la inversión en una reforma educacional desde la escolar a la superior, en que establece el tema de la gratuidad. Nadie lo está discutiendo hoy día, solo el tema es cuánto nos demoramos. ¿Cuánto es lo que tenemos que hacer de una reforma de nueva educación pública, que no es un problema de plata, es más bien un problema de diseño? En reforma educacional no puede haber cambio. Puede ser que nos demoremos un poco más, pero para allá vamos. ¿No hay problemas de plata para financiar la reforma educacional? Si uno, ¿qué es lo que nos ha planteado la gente economista nuestra? Si uno concentra allí la inversión, es decir, el aumento del gasto y esencialmente todo el tema de la reforma tributaria está concentrado en los temas de educación, es posible. Lo que no puede ser es que a uno esto le agregue nuevas demandas. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el aumento del gasto fiscal el año pasado? Nos plantea, este año fue 10, más que el 4 no puede ser. No puede haber un incremento de remuneraciones significativo. Y por lo tanto, otras áreas de demanda de gasto social corriente no dan. Y por lo tanto, habrá que rediscutir en el área de programas sociales aquellos que tienen más impacto. Ejemplo, claro, salud. Eso está hablando, y eso es importante también que profundicemos en cuáles son los intransables. Educación se toca como un tema, entiendo que también reforma laboral. Yo creo que las dos cosas que son claras y que tienen mucho efecto sobre el tipo de país que vamos a construir son educación y lo laboral. Lo laboral hay eso no se toca. No debiéramos, lo que nosotros entendemos que no debiera tocarse, y hay que explicar por qué. Porque el tema de la reforma laboral no es un tema ideológico desde el punto de vista de una izquierda trasnochada. En todos los países de la OCDE, lo que permite crecimiento económico y desarrollo económico permanente es que el equilibrio de poder entre empresario y trabajador tiene que darse en una instancia formal. Porque eso es lo que pretende una reforma laboral que dice que hay titularidad sindical, que hay negociación colectiva y no reemplazo en huelga, salvo las áreas críticas. Nos queda y poco... eso es clave, o sea, eso es central para entender que eso es a la larga procrecimiento. Nosotros no podemos tener medidas de procrecimiento que solo tienen que ver con o inversión pública o que haya un pacto de no agresión. Nos queda poco tiempo, pero también llama la atención que en el día de ayer usted ya ha planteado que lo que sí se podría postergar es el debate constitucional. Mira, el tema es lo siguiente en eso.
Cuando el gobierno ha tomó dicho lo una decisión contrario y bien sigue con el énfasis en No. que en septiembre se va a hablar este tema. Y antes, lo que se planteó en el Comité Político el día domingo, que se encargó a los ministros del área política de empezar el debate constitucional. Lo que nosotros entendemos es que nueva constitución en este gobierno no puede haber. No va a quedar resuelto eso. No va a quedar resuelto, pero va a quedar resuelto una forma y un mecanismo. Walker planteó uno, nosotros pensamos de que probablemente una alternativa, algunos, es que uno diga, mira, el próximo Parlamento tiene facultad constituyente. Los quórum los vamos a disminuir ahora y la capacidad de ser plebiscito se definirá para el próximo Parlamento. Y eso hace que el debate de los sentidos se tenga que hacer ahora para que la gente entienda de que aquí esto no es la revolución bolchevique. En Colombia se hizo una reforma constitucional, perdón, un cambio constitucional, incluyendo asamblea constituyente, y yo no entiendo que allí estemos en una situación compleja. Hay que explicitar qué es lo que se quiere. Y eso el comité político lo va a colocar. Lo que sí, la expectativa de tener nueva constitución en este gobierno es completamente imposible porque no hay mecanismos, no hay legitimidad en el Parlamento. Perfecto. Señor Navarrete, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo. Que tenga buen día.